¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos al Descubierto. Les saluda Endrina Yepes. Ya estamos listos para iniciar la conversación con el invitado de esta semana. El invitado es Andrés Eloy Méndez. Él es director general de CONATEL, fue diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, luego ocupó el puesto de Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos SUNDE, cargo que desempeñó hasta mayo del año 2015. Un decreto presidencial, el 2494, establecido en la Gaceta Oficial 41014 de fecha 21 de octubre, pone sello a esa designación de Andrés Eloy Méndez como nuevo presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Endrina, de estar una vez más acá en Venevisión, ahora en un rol, si se quiere, más atinente, ¿no?, al tema de las comunicaciones, de la telecomunicación, donde este canal además tiene un rol importantísimo en la República que está cumpliendo, y nosotros ahora, bueno, en sano juicio, interpretando pues el momento histórico que vive la República y la responsabilidad que nos ha asignado el presidente Nicolás Maduro Moros, estamos acá al frente de esta tremenda responsabilidad. ¿Cómo asume esta responsabilidad? ¿Como una responsabilidad política, como una responsabilidad técnica? ¿Qué dimensión tiene para usted este nombramiento? Se conjuga, ¿no? Inevitablemente siempre toda responsabilidad reviste un carácter político, entendiendo la política en amplio sentido, ¿no? No meramente una política partidista, sino una política de Estado, una política de nación, una política de alinear intereses comunes para el desarrollo de un país en función de un proyecto. Y desde el punto de vista técnico, bueno, todo un mundo, las telecomunicaciones se constituye en el entramado de los medios de producción, medios de comunicación, medios de interconexión del planeta, de una sociedad, desde lo más recóndito hasta lo más urbano en el mundo que hoy vivimos, y a medida que el tiempo va a pasar, más todavía, bueno, adentrándonos en todo ese mundo hertziano de bandas, de fibra óptica, de interconexión, pero sobre todo, Endrina, del uso responsable que cualquier sociedad debe darle a las tecnologías, a la banda, en este caso al espectro radioeléctrico. Muy importante la calidad y el contenido de lo que allí se coloca. Acerca de ese interpretar el mundo de las telecomunicaciones y acerca de las políticas de Estado, ha habido muchísima controversia, no solamente dentro del país, sino en materia internacional, acerca del tema de la libertad de expresión en Venezuela. ¿Cómo un licenciado en ciencias políticas puede calibrar lo que está sucediendo hoy en el mundo de las comunicaciones en Venezuela? La libertad de expresión hay que expresarla primero. Sobre ello se dice mucho, ¿no?, y se opina mucho, pero en el estricto sentido del derecho, la libertad de expresión es un derecho relativo, más no absoluto. Tu libertad de expresión termina donde comienza la del otro. Como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz del mundo. La libertad de expresión no puede ser libertad de agresión para expresarme, como muchas veces se asume. Libertad para instigar al odio, para instigar a la guerra. Hay países enteros que se han enfrentado de manera fratricida por el uso o la mala interpretación de la libertad de expresión derivada de la libertad de agresión. La libertad de expresión además está muy bien tipificada en el Pacto de Costa Rica, precisamente el Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica, que establece una categoría que es indubitable, universalmente reconocida: responsabilidad ulterior. Diga usted lo que tenga a bien decir, pero luego responda por lo que dijo. Porque si lo que dijo derivó en un delito o sobrevino en violencia o en instigación a la guerra, usted tiene que responder por ello. Ante eso hay muchísimos ejemplos que han sucedido. Entonces yo creo que la libertad de expresión en Venezuela ha estado no solamente vigorosamente ejercida, sino que ahora tenemos muchas variantes. Tenemos los medios alternativos, los medios comunitarios, las redes sociales. La gente se expresa en toda parte, en todo lugar, como nunca se han podido expresar. Pero más bien por el contrario, creo que hemos tenido un desbordamiento del uso de la libertad de expresión derivada en libertad de agresión, que en los últimos años ha venido bajando el tono. En un proceso donde se ha convocado al diálogo nacional y el tema del lenguaje es tan determinante, cuando se habla de esa responsabilidad ulterior que usted cita del Pacto de San José de Costa Rica, ¿cómo están los límites en cuanto a las irregularidades que puede haber en los medios privados y las irregularidades que puede existir en los medios públicos? Digamos que en este caso en particular hay un ánimo, y creo que ha quedado de manera manifiesta del mismo jefe de Estado hasta todas las estructuras del gobierno, de hacer un esfuerzo por desarmar al máximo la palabra, ¿no?, en buscar los códigos de paz y entendimiento que el país requiere, y más en este tiempo decembrina, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos con preocupación que otros actores de la sociedad, sobre todo algunos partidos, no todos, porque la oposición hoy día tiene una multivocería, una
multicéfala actitud ante la sociedad, hay algunas de esas cabezas de oposición que tienen todavía un lenguaje muy agresivo, muy violento, muy instigante, ¿no? Que preocupa en todo caso CONATEL, que es el órgano responsable de la verificación de los contenidos de lo que se coloca en el espectro radioeléctrico o en las ópticas definitivamente o satélites. Hay un comité de responsabilidad social, que además está la iglesia allí expresada, está el sector privado, está educación, está que allí se llevan los casos, las transcripciones de lo que se emite y sobre eso se toman decisiones. Recientemente tomamos una decisión con un programa en particular de una radio, no voy a mencionar acá, precisamente producto de una instigación a la guerra. O sea, el comentarista decía algo así como que el diálogo en Venezuela tenía que parecerse al diálogo de Estados Unidos y Japón después de Hiroshima y Nagasaki. O sea, solo después de 2 bombas nucleares que masacraron terriblemente en la historia del mundo es que podía haber un diálogo con sumisión. Bueno, esos son mensajes muy delicados que por mucha libertad de expresión a la cual queramos tener, no podemos permitir, no podemos aceptar como sociedad. Y allí hay límites que, por cierto, el proyecto de ley de la Comisión de Medios de la Asamblea en desacato aún plantea que no haya control sobre estos temas, que nadie verifique, sino que el mismo medio se autorregule. Me está dando lugar para hacerle un planteamiento acerca de esa Comisión de Medios de la Asamblea Nacional que está presidida por el diputado Tomás Guanipa, donde él decía que el espíritu de la Ley de Telecomunicaciones era de alguna forma despolitizar a CONATEL. Está haciendo referencia directa a este organismo que hoy usted dirige. ¿Ha tenido acercamiento usted en su calidad de director de CONATEL con esta Comisión de Medios de la Asamblea Nacional? En absoluto, no. Ellos no se han acercado a CONATEL, tampoco nos han convocado a ir. Nosotros en todo caso esperamos que esta comisión, al igual que el Parlamento, entre en acato de la legalidad y la constitucionalidad para entonces restablecer la vida natural que hay entre los poderes públicos. Esa vida que ellos han venido rompiendo producto de una actitud, digamos, poco atenta al interés republicano. Ahora bien, decir que la reforma de la ley de telecomunicaciones es para despolitizar CONATEL es definitivamente un eufemismo macabro. ¿Por qué? Porque se ha dicho en muchas ocasiones que CONATEL es una suerte de censor político del Ejecutivo para tratar de ir midiendo lo que está sucediendo en los medios de comunicación y sancionar conductas que sean irregularidades. ¿Se pudiera interpretar así? Todo el mundo en la sociedad venezolana hoy, los que nos están viendo y nos están escuchando, saben cómo las cosas se hablan y se dicen en este país, como jamás nunca lo hubiesen hecho. El último censor que recuerda este país a este que tuvo Carlos Andrés Pérez, que sacaba el Nacional en blanco, Pedro Pablo Alcántara. Ese fue uno de los censores terribles que tuvo esta sociedad. Aquí eso no se aplica. Ahora, tampoco vamos a caer en el chantaje de que aquí se diga lo que sea, lo que quieran, y una concesión que da el Estado, administrando como buen padre de familia un espectro radioeléctrico que es de todos los venezolanos, alguien utilice esa concesión para ir contra la misma sociedad, a sembrar violencia, a sembrar instigación. Eso no se puede permitir, Endrina, ni aquí ni en ningún país del mundo. Existe siempre un ente regulador técnico y uno de contenido. Eso existe en todas partes. Ahora, ¿qué plantea este señor Guanipa? Que es bueno decirlo, ¿no? Que ojalá recapacite el paisano, ¿no? Plantea lo que planteó la ley Televisa en México en 2006, que solamente se atrevió a plantearla el señor Fox, que es el más liberal que ha pasado por México. Ni siquiera en México, la Corte Suprema de México, con un corte neoliberal que hay en México, aceptó la propuesta de quitar el interés público de las telecomunicaciones. Aceptó la propuesta de 20 años de concesiones, ya en el mundo entero. Eso es el triple de lo que se acepta en el mundo entero, lo que está planteando este señor. Ni la Corte de México lo aceptó, ni tampoco, muchísimo menos, podía aceptar la Corte de México la renovación inmediata de la concesión. Es decir, que yo te doy una concesión a ti hoy. Endrina Yepes, tú tienes la concesión para este espectro radioeléctrico. Lo vas a usar 20 años y si yo no te digo nada, 20 años más, 40 años, 8 gobiernos, 10 gobiernos, no importa. Tú lo utilizas y tú te autoevalúas. Lo que hay en el fondo, en realidad, es la privatización del espectro radioeléctrico. Esto es comparable a la privatización de PDVSA. El espectro radioeléctrico, cuando es de interés público, esa concesión, el Estado lo administra en nombre de la nación, pero además genera recursos. ¿De dónde crees tú, Endrina, y el pueblo venezolano que se financiaron los 347 infocentros? Todas las canaimitas que tienen los niños hoy día en las escuelas. 22 centros de telemática que vamos a inaugurar. 7.200 kilómetros de fibra óptica que nos va a colocar a la vanguardia en el país en el 8º proyecto de interconexión de la nación que vamos a inaugurar en marzo. Todo eso se financió con los recursos
de las telecomunicaciones. Si logramos que la ley, si dejamos que la ley Guanipa pase, esos recursos van a ir a dar a los bancos de Panamá, de España, de cualquier lado, pero no a los niños. Es el mismo debate, es el recipiente de la privatización versus el recipiente del socialismo para la inclusión social. Entonces, ahí está el debate de fondo. No sé qué favores pretende pagar el señor Guanipa con esta ley entreguista, pero esa ley no es más que un trastorno comunicacional a contrapelo de lo que pasa en las 193 naciones del mundo entero. Es un bochorno. En ese sentido, ¿estaría dispuesto usted en su posición como director general de CONATEL a reunirse con esta Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, considerando que ya se encuentre en acato y que se haya solventado todas las irregularidades que señala el Tribunal Supremo de Justicia? Ante eso el TCJ por ahí se pronunció porque parece que obligaron a los diputados de Amazonas que dijeran ellos que no querían ir. Es muy distinto que en Venevisión te digan, Endrina, firma tú que no quieres ser más trabajadora nuestra, que Venevisión cese la función contigo. Aquí la actitud debe ser del Parlamento para entrar en acato, ¿no? Pero ese es otro tema que discutirán ellos. Yo lo que sí creo, en lo personal, es que una vez que estemos restablecida la Asamblea Nacional en el orden constitucional y republicano, con muchísimo gusto lo recibimos en CONATEL, donde además tenemos todos los aspectos técnicos necesarios a la mano para conversar, o participamos en cualquier mesa que ellos quieran, a la luz del análisis, si quieren, de la legislación española, de la sentencia de la Corte de México o de cualquier otra ley, donde eso que él plantea está desechado hace pero muchísimos años por los juristas conocedores del tema en el mundo. Hay varios temas pendientes, el analizar las concesiones, y ha habido declaraciones recientes en ese sentido. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos al descubierto. Estamos conversando con Andrés Eloy Méndez, director general de CONATEL. Continuamos al descubierto, estamos conversando con el director general de CONATEL, Andrés Eloy Méndez. En la parte anterior quedó en el aire su respuesta acerca de las concesiones, acerca de las valoraciones que se están haciendo no solamente para las televisoras, sino también para todos los medios de radiodifusión. ¿Cuáles son las valoraciones que se están haciendo para la renovación de las concesiones? Bueno, en este momento tenemos ya aproximadamente un mes, ¿no?, en el frente de la responsabilidad de CONATEL. Y estamos haciendo una revisión del censo que poseemos, ¿no?, de tanto solicitudes de renovación como nuevas solicitudes. Tenemos, ahorita en este momento tenemos en revisión algo así como 70 u 80 solicitudes de renovación o nuevos permisos de emisoras comunitarias, de nuevas emisoras alternativas. Esta semana que recién terminó, aprobamos 26 que estaban allí en el torrente de aprobación y tenemos aproximadamente unas 30 más listas para el mes de diciembre. En el caso de los operadores privados de radiodifusión sonora, tenemos solicitud por un poco más de 150 completas ya, que se introdujeron para la renovación de su concesión o nuevos emprendimientos privados. De ellas ya 55 cumplen todos los requisitos y esperamos ya para el mes de diciembre empezar esta entrega y todos los meses paulatinamente en este semestre ponernos al día. Esto va a tener dos consecuencias positivas, ¿no? La primera, bueno, la certidumbre de tu concesión para planificar tus inversiones, lo cual es entendible perfectamente en el sector telecomunicación. Y la segunda, que los que no entren en la calificación técnica y que estén en condición de clandestinidad, entonces nosotros podamos empezar un proceso de revisión del espectro estado por estado, que de hecho ya hemos empezado con algunas, ¿no? Ya hay más de, te digo acá, más de 10 o 12 emisoras clandestinas que estaban interrumpiendo abiertamente frecuencias y ya han sido apagadas. Y los dueños han entendido que tienen que adaptarse a la ley y a una modalidad técnica jurídica para poder hacerlo. Eso lo vamos a seguir haciendo continuamente. Hasta que ¿Cuántas emisoras clandestinas hay hoy en Venezuela? ¿Las tienen censadas? Sí, sí, hay un censo que estamos actualizando, hay que actualizarlo porque casi que a diario sucede esto, ¿no? Producto precisamente de la necesidad de apretar el cinturón en este tema. Pero mira, clandestina, pudiéramos estar hablando de un censo de unas 200, 250 emisoras que estamos en este momento censadas y solicitándole un lapso. Le vamos a abrir un lapso para que se pongan al día. Si no se ponen al día,
bueno, evidentemente salen. Pero hay otro tema también de ilegalidad, porque tenemos la emisora clandestina o la televisora clandestina y la ilegal. La ilegal es que alguna vez ha recibido una concesión, pero violando la ley de telecomunicaciones, la concesión fue transferida como una herencia. O la concesión que yo le di a Andrina Yepes, ella fue a la bolsa de valores y la vendió a no sé quién. O sencillamente hizo un documento de compraventa y vendió la concesión. La concesión es intransferible por la ley. No se hereda, es intuito persona. Se te da a ti, no es heredable. Porque para darte una concesión se evalúan tus condiciones personales para estar al frente. Es como un homónimo, digamos, de que yo te doy una licencia a ti para manejar un armamento o un vehículo, tú falleces y entonces tu hijo agarra la licencia y agarra el armamento y ya va a tener la licencia. Él tiene que pasar por una evaluación para poder obtener esa licencia. ¿En qué consiste esa evaluación? ¿Obedece a criterios políticos? Política de Estado, sí. En la política grande. La política que marca valores de respeto, de solidaridad, de sindéresis en la utilización del medio, de respeto y acatamiento a la ley. Todo eso está dentro de los criterios que se ponderan para poder otorgar, extinguir o no una concesión. Entonces, todas estas personas también, además de revisar los que no estén legal por materia de clandestinidad o porque estén chocando en el espectro radioeléctrico, también vamos en este semestre a revisar los que hayan, la concesión que se haya revocado o extinguido, producto de fallecimientos, de traspasos sin autorización del ente y otras cosas que se han hecho por allí bajo cuerda y que sabemos que se han hecho. Usted está haciendo dos categorías, las ilegales y las clandestinas. También hay otra categoría en la radiodifusión que son las emisoras que están como en un limbo, que han tratado de hacer el proceso de renovación de la concesión y no se les ha dado. ¿Qué tipo de sanciones o evaluaciones hay para estas emisoras que a pesar de haber iniciado ese proceso de renovación de concesión, hoy en día no las tiene? ¿Bajo qué figura legal están las normativas que se aplican? En ese caso, ellos no tienen ninguna sanción. En ese caso, el ente está en los lapsos de evaluación y aún habiéndose excedido el lapso por una u otra razón, no está en el ánimo de Conatel, ni mucho menos de la ley, y en mi caso en lo particular menos, de generar sanciones. Por el contrario, esas caen en el lote que te comentaba, de las 55 que estaban en el torrente, que ya van a salir para el tema de su concesión, y las otras 150 que igualmente vamos a adecuar para la entrega. Esas están allí. Esas esperamos en este semestre regularizar totalmente su situación de concesión. Ahora, si hacemos un llamado de acá a que quienes tienen una emisora por allí encendida, que sabemos que lo hay, han encendido, todos los días encienden una emisora por allí, agarran un transmisor, una consola, una computadora, un locutor, prenden la emisora. ¿Y cómo diferenciar que esa gente que está haciendo eso que usted dice, prender una emisora, no es una emisora comunitaria? Es que la emisora puede ser comunitaria o puede ser de categoría comercial, pero en cualquiera de los dos casos, si no pasa por el procedimiento técnico y jurídico, la emisora es clandestina, en cualquiera de los dos casos. En cualquiera de los dos casos es clandestina y en cualquiera de los dos casos se les hace el llamado a que vengan a Conatel para ponerse al día con esto. En este lapso de 6 meses deben estar todo el día y el que no esté, bueno, entonces esa emisora no solamente que es clandestina, sino que quien está ejerciendo el espectro radioeléctrico, lo está utilizando sin permiso del Estado, está cayendo en una responsabilidad penal que es el uso ilegal del espectro radioeléctrico. Poco más de un mes de estar frente al cargo. ¿Por dónde comenzar? ¿Cuál es ese balance inicial donde se hace el arqueo de todas las tareas pendientes que hay en Conatel? Las emisoras comunitarias, mira, las emisoras comunitarias hay que ponerlas al día, hay que darle apoyo. Muchas veces es falta de apoyo. Muchas veces una emisora está montada en otra sencillamente por una asesoría, colocarse en su sitio y darle su concesión en su espacio. Muchas veces tiene que ser con fortalecer todos estos equipos técnicos de calle, que vayamos al encuentro con las 200, 300 emisoras comunitarias que tenemos allí. También el relanzamiento de los comités de usuarios. En cualquier parte del mundo, el consumo de cualquier producto, hasta los alimentos, tiene comité de usuarios que permiten garantizar su buen desempeño en la entrega, en la calidad del producto o del servicio, en este caso. Nosotros necesitamos los sujetos de derecho, son los comités de usuarios, que son quienes tienen realmente el resorte para poder garantizar un buen uso del espectro radioeléctrico, hacer contraloría. Allí vamos a hacer un grandísimo esfuerzo, pero también lo vamos a hacer con las emisoras privadas. Aunque, bueno, en la aplicación de la norma, en un encuentro sano, estamos en un diálogo.
un diálogo. ¿Cómo hacer para que esta figura de comités de usuarios, y usted ha hecho referencia a la palabra resorte de la Ley de Responsabilidad Social, que durante todo el proceso de lo que fue la aprobación y publicación de esta ley generó tanta controversia, sobre todo en medios de comunicación que llamaban a esta ley resorte, ley mordaza? ¿Cómo hacer para estos comités de usuarios no se conviertan en un censor que cuarte el derecho de la libertad de expresión, no solamente de los periodistas, no hablo como gremio, sino de todos los venezolanos? Fíjate, Andrina, es muy bueno que tú hayas contextualizado ese tema, ¿no? Porque cuando se planteó la ley resorte, aquí se sacó una conseja que al aprobarse la ley de responsabilidad social, al otro día tú ibas a amanecer con una mordaza y todos los periodistas de este país iban a amanecer con una mordaza. Yo estoy seguro que los periodistas del país no sienten eso. Yo estoy seguro que esa campaña, al final, a quienes la construyeron y la llevaron a cabo, se les revirtió. Los periodistas hoy lo que se sienten es con mayor responsabilidad social. Lo que se sienten es la necesidad de pronto de respetar algunos horarios infantiles por el bien tutelado del niño, niña y adolescente. Lo que se sienten de pronto es comprometidos con una comunicación que tenga que ver más con las políticas de desarrollo de un país y con la estabilidad de la República, más que pensar en otro tipo de comunicación como la vivimos en el año 2002, en el año 2003. Fue un capítulo negro de la comunicación en Venezuela, terrible. Nadie quiere repetir eso. Y la ley de responsabilidad social, en todo caso, lo que plantea no es más que el desarrollo del principio de la responsabilidad ulterior, que además nos obliga el Pacto de Costa Rica, del Pacto de San José, del cual nosotros somos signatarios. Eso no es nada nuevo. Eso no sería sensato decir de que hay que borrarlo, ¿no? Todos los países del mundo. Ahí tienes, por ejemplo, yo te traigo algunos ejemplos que traía por aquí. El niño que puso en Twitter que iba a asesinar a Obama. Bueno, no es un niño, es un joven, un adolescente. Aquí trae algunos casos. En Twitter está preso. Vamos a hablar acerca de esa regulación de las redes sociales hoy en día con una importancia no solamente local, sino a nivel mundial, y que esto había sido anunciado como una tarea pendiente por parte de Conatel. ¿Qué se está haciendo para adaptar a estos nuevos tiempos las leyes de responsabilidad social y de qué manera hacer que esto no cuarte la libertad de expresión? Tengo en mis manos un informe que habla de la situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela de enero a septiembre, donde se resaltan 247 violaciones a la libertad de expresión, lo que representa un incremento del 27.97 respecto al mismo periodo del año 2015. ¿Existen en Venezuela mecanismos para coartar la libertad de expresión? Y bueno, me disculpas la incisión, pero ¿qué fuente o quién? Este es un trabajo publicado por Espacio Público que da cuenta de un estudio realizado durante todo el año 2016 y donde se habla de la libertad de expresión en Venezuela. Hoy en día, como responsable de Conatel... Yo no quiero cuestionar los instrumentos de validación y la rigurosidad científica, la imparcialidad de esas ONG que funcionan en Venezuela y de quienes la financian. No voy a entrar en ese detalle. Lo que voy a tratar es de expresar la percepción que creo yo es la percepción del común venezolano. Hay incluso una percepción hoy en Venezuela de que lo que tú lees y ves en los medios no lo puedes creer de inmediato. Esa es la realidad, lo que percibe el común de venezolano, incluso en el Twitter. Lo que la gente ve en el Twitter o en el Facebook, lo primero que dice es, no, eso hay que verificarlo, no estoy seguro. ¿Producto de qué? De que hay una sensación de irresponsabilidad. Porque el que coloca algo en las redes sociales, cuando tú vas a su dirección IP, no está registrada en el operador respectivo. Entonces no hay forma de autentificar al tipo. Pero además, la dirección de la cual se instiga odio, te ofende, u ofende a tu familia, el buen honor de tu familia, es XT número 2472 y atrás no hay el nadie. Anonimato, la clandestinidad. Eso no puede existir, eso es muy malo, Endrina. Fíjate, yo te iba a traer el ejemplo. Aquí está, en Estados Unidos. Condenado a prisión el joven que amenazó a Obama en Twitter. Está preso. Está preso. ¿Qué dirá Espacio Público de esta censura a la libertad de expresión? ¿O es que el Estado norteamericano utilizó los mecanismos para evitar un ilícito, una violación de la ley? Pero también lo puedes ver en Europa. Mira, Alemania investiga Facebook, el Estado alemán, no el Estado alemán, investiga Facebook por la difusión de mensajes de odio. Específicamente, según el señor Spiegel. ¿Qué sucedió acá? Facebook permitió que en su plataforma, ellos como operadora de Internet, colocaran muchos mensajes de odio y no hizo nada por quitarlos. Para el Estado alemán, Facebook se hizo solidario con ese mensaje y lo está demandando el Estado alemán. Hay legislación en el mundo. Nosotros en Conatel
con un estudio de derecho comparado internacional, adaptado además a nuestras premisas constitucionales y revolucionarias, estamos adecuando normativas, providencias para la utilización de Internet y de todas estas nuevas tecnologías. Tú sabes de que hoy día tú te paras en cualquier lado con un aparato y streaming y empiezas a transmitir lo que quieras y a decir lo que quieras sin responsabilidad alguna. Esas nuevas tecnologías es necesario desde el punto de vista de valores de la sociedad, pero hasta desde el punto de vista cristiano, de que todo lo que allí se coloca tiene que estar realmente en el marco de la regulación y la ley. Este es un tema bien interesante, por eso yo quiero que en la próxima parte continuemos hablando acerca de qué manera se van a buscar las estrategias por parte de Conatel para regular todo este mundo de las redes sociales hoy en día tan prominente y cómo hacer para que esto, insisto, no cuarte la libertad de expresión de los venezolanos. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al descubierto. Continuamos al descubierto, estamos conversando con el director general de Conatel, Andrés Eloy Méndez. Hablamos acerca de las redes sociales, el impacto que pudiera tener y hablamos acerca de alguna jurisprudencia que se ha sentado en este tema y que no existe en Venezuela un marco legal que defina claramente cuál es la ruta a seguir. ¿Qué se está haciendo para tratar de regular las redes sociales sin violar la libertad de expresión en nuestro país? Y voy a hacer referencia a lo que dice el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión en Venezuela. Ellos aseguran, estoy citando textual, no se registra un clima de tolerancia en el cual se favoreciera la activa participación e intercambio de ideas de los diversos sectores de la sociedad, en un capítulo exclusivamente dedicado a la libertad de expresión en Venezuela. Si se busca crear un marco legal en las redes sociales, ¿no pudiera interpretarse esto como una nueva forma de coartar la libertad de expresión? Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, si mal no recuerdo, es la misma que no condenó el golpe de Estado en Venezuela, ¿no? Y está muy cuestionada. La misma, por cierto, donde así de cuestionada estará que los Estados Unidos no se somete a esa Corte Interamericana. Esa Corte Interamericana tiene su percepción, yo la respeto, entre comillas, no la comparto. Sin embargo, lo que sí es cierto, y es muy importante que la sociedad pueda debatir, a la luz de lo que el mundo, en lo que el mundo hoy ocurre, es que por Internet, sea a través de las redes sociales y otros métodos de tecnología que se están inventando, audiovisuales, canales web, subir canales, etcétera, es una forma que la sociedad hoy día se conecta y se comunica. Pero, por ende, ese acto humano de comunicarse debe tener normas y reglas mínimas de convivencia. No puede ser un desastre, un desorden. No una plaza pública sin árbitro. Es como que si mañana inventaran un arma nueva que no aparece en las regulaciones, pero mata, y yo no le voy a dar ni licencia ni regulación porque es un arma nueva. Y como no están las leyes viejas, no lo hago, no. Estas armas son muy peligrosas, las redes sociales. Por allí se han hecho cosas abominables entre sociedades, estimular guerra, hacer apología a la muerte, terribles cosas, desde el anonimato, desde la cobardía muchas veces, pero en todo caso haciendo mucho daño a la sociedad. Entonces, sin caer en el chantaje de que cualquier cosa que amerite regularse es violar la libertad de expresión, no, nosotros no vamos a caer en ese chantaje. Nosotros lo que vamos a desarrollar las normas, tal cual como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro, como lo instruye incluso la jurisprudencia nacional e internacional en la materia, y vamos a discutirlo en la sociedad como lo plantea la ley. Vamos a consulta de la norma, una amplia consulta, y lo regulamos, pues, porque tenemos el deber, no solamente la obligación y la competencia, sino el deber histórico de hacerlo. Esta sociedad de hoy día está perfectamente conectada por las redes sociales, ampliamente conectada, y ese campo no puede ser un campo desregularizado donde se permita la pornografía, la violencia, la instigación, como hoy sucede, e incluso a través de las redes sociales se ha desarrollado y se han planificado asesinatos. Entonces no puede haber nada que lo regule. No, eso no va a pasar. Yo creo que la sociedad
requiere y nosotros vamos a convocar a esa consulta y vamos a establecer mecanismos de regulación nada distinto a lo que están haciendo los países en el mundo. En esos mecanismos de consulta, ¿estaría prevista la participación de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional? Claro, lo que necesitamos por los momentos lo podemos recibir como ciudadanos venezolanos para que participen. Cuando entren en acato de las leyes republicanas y de la Constitución, entonces lo recibimos institucionalmente. Y nosotros estamos dispuestos a dialogar. Yo creo que si algo ha hecho de manera terca el presidente Maduro es dialogar. Desde el día que ganó las elecciones, dialogar. Ganaron las alcaldías, dialogar. Ganamos las gobernaciones, dialogar. Perdimos la asamblea, dialogar. Salieron a la guarimba, dialogar. Un dialogante invicto. Y lo que nos enseña y lo que nos da como mensaje es eso, dialogar. Vamos a hacer esta normativa que tenemos que hacerla por el bien de nuestros hijos y de nuestra sociedad. ¿Cuál es la fecha prevista para hacer la revisión? No, el año que viene debe hacerse. Yo creo que podemos empezar en enero con una consulta. Ahorita tenemos a los equipos jurídicos de la comisión trabajando, haciendo consultas incluso con algunos sectores de la iglesia que tienen mucho que aportar. Ahí está incorporado el padre Numa Molina también, que está incorporado con nosotros, el profesor Eric Rodríguez, entre otros, personas especialistas en la materia, y todo el que quiera venir y quiera hacer un aporte. Pero lo cierto es que nuestros hijos no pueden estar a la merced absoluta de estos vándalos, de estos delincuentes que hoy día, bueno, emergen por todos lados en las redes sociales y desde allí se hace cualquier cosa sin autentificación de quién lo hace, bajo el anonimato y violando abiertamente las leyes. Eso hay que regularlo. En la parte técnica hay varias competencias que tiene Conatel acerca del funcionamiento de todo lo que son las tecnologías. ¿Qué se está haciendo para mejorar la banda ancha, la calidad de navegación de los venezolanos? Y sobre todo quisiera que habláramos acerca de esa aproximación con el sector privado de telecomunicaciones en nuestro país. Bueno, a ese tema lo hemos atendido bastante, ¿no? Y es un tema que creo está hoy día de manera perpendicular allí en la realidad de este momento. El acercamiento con el sector telecomunicación ha sido pleno. De hecho, hace días tuve reunión con todos los operadores de cable, que son más de 300 y tantos, no sabía que habían tantos en el país, te confieso, pero tuve la oportunidad de reunirme con todos. Igualmente me reuní con las 5 grandes, que todas las conocemos, Inter, Supercable, DirecTV, las grandes del país. También nos reunimos con todos los operadores de telefonía móvil, la telefonía fija, con todos en general. ¿Revisando qué? Bueno, que las telecomunicaciones, al igual que todos los sectores del país, se han visto afectados por el tema de la guerra económica, la inflación, el dólar especulativo, que les afecta terriblemente su contabilidad y su sostenibilidad. Ante eso, bueno, nosotros estamos preparando una propuesta que tenga que ver con el tema tarifario y es muy importante valorar la opinión del país, pero también entender la realidad de un sector que, al igual que cualquier otro, necesita inversiones. Y ahí hay un tema que hay que debatirlo y que hay que asumirlo con muchísima responsabilidad, porque tú estás pagando 80 bolívares, 100 bolívares o 200 bolívares de renta básica. Eso es lo que estás pagando, pero estás pidiendo un servicio, quieres un servicio del mejor del mundo, ¿no? Entonces, claro, sin perder la inclusión social, el rostro social que tienen las telecomunicaciones y que el presidente Chávez dejó, y que el presidente Maduro más bien ha profundizado en relación al poco precio frente al salario mínimo. Hoy tenemos un ingreso mínimo familiar de 90.000 bolívares. Hace 3 años, cuando el presidente Maduro asumió, el ingreso mínimo familiar era de 3.000 bolívares. Hoy es de 90.000 bolívares. Y tú pagabas 80 bolívares de renta básica cuando eran 3.000. Ahora que es 90.000, tú quieres más calidad del servicio, pero quieres seguir pagando los mismos 80. Ahí no se trata de aumentar el peso del servicio, sino sincerar nominalmente una tarifa, que es un tema que se está conversando y que prudentemente, con la gradualidad de vida, pero la necesidad para sostener al sector en calidad de servicio, en ampliación de la banda. Yo quiero más banda. Okay. Y por supuesto los privados también, en este caso las personas jurídicas que tienen el servicio de telecomunicaciones, de la canasta de telecomunicaciones, van a tener un peso importante también en esta actualización de tarifa, porque prácticamente los costos para las personas jurídicas son marginales dentro de sus costos. ¿Esto para qué? Bueno, para que Venezuela siga, como tuvo durante estos últimos 15 años, siga siendo vanguardia de inversión en telecomunicaciones y el sector telecomunicación contribuya
como debe contribuir a partir del año que viene a retomar la senda del crecimiento en materia de inversión. O sea, hay temas ahí que sincerar en materia de economía. Cuando se piensa en inversión y en crecimiento en materia de telecomunicaciones, pensamos automáticamente que la mayoría de los costos de producción, de mantenimiento de estos sistemas son en dólares. ¿Qué competencia tiene Conatel o qué inherencia tiene que ver en el proceso de asignación de las divisas para que estas empresas operativamente sean viables? Bueno, en términos vinculantes ninguna, ¿no? Porque en realidad hay una comisión de administración de divisas, CENCOEX, de importación e importación, Conatel, con los servicios intangibles o no tangibles, hace una certificación no vinculante, repito, de que se requiere ese servicio. ¿Por qué? Bueno, porque para cualquier importador es muy fácil mostrar el producto que importó con los dólares, pero cuando es un servicio, la tangibilidad no es fácil, entonces Conatel da toda la certificación técnica. Todos sabemos la dificultad que tiene hoy la República con el tema de los dólares, producto de la caída brutal de los precios petroleros, el promedio de este año es muy bajo. No obstante, hemos sostenido reuniones para el tema de las deudas en dólares comerciales que poseen esas operadoras y de qué forma el año que viene podamos nosotros contribuir desde el Estado, pensando por supuesto siempre en el tema del dólar DICOM, que sería el presidente autorizado para este sector, amainar, renegociar, replantear con los proveedores internacionales, de manera de que podamos retomar, repito, la senda del crecimiento en telecomunicaciones que hemos tenido durante todos estos años, retomemos de nuevo esa senda. Yo estoy convencido que el sector telecomunicaciones va a encabezar el crecimiento económico al retomar la senda del crecimiento. Estoy convencido, así va a ser. Y en el elemento importante de las telecomunicaciones también se encuentra que Venezuela es uno de los países que tiene más telefonía móvil por habitante en la región. Y el tema de las tarifas ha sido un punto bien complicado. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso hablamos acerca de las tarifas que hay en telecomunicaciones y de qué manera Conatel está apoyando a los usuarios y está haciendo de puente con las operadoras. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al descubierto. Continuamos al descubierto conversando con el director general de Conatel, Andrés Eloy Méndez. Ya estamos finalizando el programa y hay un área muy importante para los venezolanos, considerando esas cifras de las que hablamos en la parte anterior que destacan que Venezuela es uno de los países del mundo donde hay más telefonía per cápita. Las tarifas, ¿cómo aproximar esa sinceración de la que usted habla con la realidad del mercado? Sí, esto es un tema que hay que tratarlo, ¿no? En Venezuela tenemos más de 30 millones de celulares encendidos hoy, en este momento, y somos 29 millones de habitantes. Si sacan los muchachitos de 1 a 7 años, porque ya a los 8 años le dan un teléfono, hay varios millones, bueno, aquí tenemos casi que 2 celulares por persona encendidos hoy, 1.7 celular por persona. Eso nos hace el país per cápita con mayor celulares en el mundo entero. Pero no conforme con eso, tenemos mayor cantidad de receptores, porque los celulares son receptores, al final, de voz, data y megas, en general. Bueno, hoy día, además somos quienes más mensajes de texto enviamos, quienes más megas utilizamos y quienes más voz utilizamos en los promedios mundiales. O sea, Venezuela es un mercado muy apetecible para las telecomunicaciones, pero producto de algo que no es muy bueno, un consumismo desbordado, que hay que empezar a moderar. Porque además que quiero pagar el servicio más barato del mundo entero, 80, 100 bolívares, 150 bolívares la renta básica, soy el país además que tengo el más alto consumo de esa infraestructura. ¿Y cómo la mantenemos? Hay que buscar un equilibrio. Ahora bien, el consumismo, bien lo decía nuestro comandante Chávez, no nos lleva a nada sustentable. El consumismo de mega, la cantidad de consumos, por ahí estamos diseñando una campaña con los operadores y el Estado para bajar ese tema, para bajarlo. Aquí, ¿Cuál sería el espíritu de esa campaña? Bueno, mira, hay que cuidar el bolsillo. ¿Cómo? Cuidando tus megas, cuidando tus textos, cuidando tu voz. No pases tantas horas guindado ahí de internet bajando quién sabe cuánta cantidad de cosas, partiendo muchas veces del ocio o para enterarme de cualquier cantidad de cosas, de pronto hasta banales, etcétera. Pero como de pronto hoy no cuesta casi que nada. Mira, cuando sacamos esta estadística, cuando el presidente, comandante Hugo Chávez estaba entre nosotros, la gente disponía
de entre 8 y 11% de su salario, de su ingreso para pago de la canasta de telecomunicaciones. Suscripción por cable, telefonía móvil, internet y telefonía fija. Hoy, gracias al presidente Nicolás Maduro, es entre el 1 y 1.5% el ingreso mínimo, porque el ingreso mínimo ha subido bastante. Entonces, eso lleva a que, bueno, todo el mundo ya está dentro. En Venezuela tenemos cobertura del 98% de telecomunicaciones en la población de venezolanos, es otro beneficio. Pero además de ello, lo usamos intensamente y pagamos menos del 1% del ingreso mínimo mensual. Mientras que en cualquier otra parte del mundo, al cual no nos queremos parecer, por cierto, en Argentina es el 35% del salario. El paquete cuesta $108, la canasta de telecomunicaciones, en Argentina. En Uruguay cuesta $66. ¿En Venezuela? En Venezuela cuesta $1.8, la canasta completa, a dólar dicón. A dólar, eso le iba a preguntar. A dólar dicón del dólar legal. Ahora, eso hay que sincerarlo, el presidente Maduro ha abierto al máximo en su política de recuperación del salario que la gente haya caído hasta en un consumismo, porque no vale nada frente al salario hoy el consumo de las telecomunicaciones. Son temas que hay que sincerar, pero sobre todo hay que enviar el mensaje. Ningún país soporta ese consumismo tan alto per cápita de todas las redes sociales, de todo el tema de las telecomunicaciones, internet, a toda hora, a todo momento, 32 millones de celulares encendidos en un país de 29 millones de habitantes. Son temas para reflexionar. Sobre ello iremos diseñando campañas, seguramente Venevisión se sumará, de responsabilidad sobre estos temas y de darle equilibrio, pero sin perder jamás, que ha sido la instrucción del presidente, la inclusión social de ese 98% de los venezolanos. Y allí hay que reconocer que Movilnet y CanTV hacen un gran trabajo de despliegue. Ellos también van a tener sus ajustes, pero manteniendo siempre la protección, manteniendo la inclusión social. Ya para finalizar, yo quisiera que separándose un poco de esa responsabilidad al frente de Conatel y recordando un poco su carrera, licenciado en Ciencias Políticas y esa trayectoria que tuvo como diputado ante la Asamblea Nacional, nos hablara de cómo calibra el momento político que se vive hoy en nuestro país. Bueno, desde el punto de vista económico, lo más crítico pasó. No es que la crisis haya acabado, no. Ya hay una senda bien trabajada por el jefe de Estado para la recuperación y estabilidad de los precios del petróleo, que vienen de un promedio de 20, Andrina, 22, insostenible para cualquier país, no solo Venezuela. Arabia Saudita entró en déficit. En los Emiratos Árabes los carros costosos los están dejando en la mitad de la calle porque no pueden pagar los seguros de esos carros, porque se entró en una recesión en el mundo petrolero en donde Venezuela está inscrito en el planeta. El presidente Maduro ha hecho algo extraordinario y bueno, vamos a tener unos resultados con la OPEP para ir estabilizando los precios del petróleo. Eso indica de que vamos poco a poco a retomar la senda de la recuperación y de mayor estabilidad económica. Además, hay algo muy importante, el clima político, de los actores políticos partidistas en el país. Siento que estamos todos girando en torno al diálogo. Nosotros de manera definitiva y absoluta con nuestro presidente Maduro, nuestro jefe del partido Diosdado Cabello, los voceros que se han nombrado, allí apostando al diálogo por la Constitución, por la estabilidad que requerimos todos para poder crecer económicamente también. Sentimos y es evidente que el sector más grueso de la oposición está allí también sentado. Hay un sector que está chantajeando que no quisiera aún el diálogo. Los llamamos a dialogar. Tenemos que venir a dialogar. Tenemos que hacerlo, además, dentro de los valores de la paz y la Constitución, hermano. Aquí nadie puede ponerse molesto. No podemos caer en aquello de que me divorcié de la mujer, dejé a la mujer y los muchachos, entonces le voy a meter candela al rancho. No, hermano, esa es la casa de todos. Venezuela es el país de todos. Aquí tenemos que dialogar, tenemos que conversar en el marco de la Constitución. Ganaron elecciones, se les reconoce. Perdieron elecciones, tienen que reconocerlo y aceptarlo sin rabia, sin iracundia, no, con respeto. Aquí nadie puede salir a descargar nada. Aquí lo que hay que descargar es paz, diálogo, amor, sin déresis, para retomar la senda de la estabilidad, la senda del crecimiento y además hacerlo en lo que nosotros apostamos, que es la construcción del socialismo. Bueno, agradecemos al director general de Conatel, Andrés Eloy Méndez, por estar con nosotros hoy al Descubierto y también a ustedes por habernos acompañado como siempre. Será hasta la próxima.